En un mundo donde el poder de la fe y la oración es exaltado, es fácil llegar a la conclusión de que nuestras creencias y actos de oración son en sí mismos los que llevan a cabo milagros o cambios. Sin embargo, es esencial recordar que el poder verdadero no radica en el acto de fe o en las palabras pronunciadas en oración, sino en el Dios a quien dirigimos esa fe y oración. Este video busca explorar cómo, según las enseñanzas bíblicas, el poder y la autoridad supremos pertenecen exclusivamente a Dios. La fe es el medio que nos conecta a su poder, pero no la fuente en sí misma. A lo largo de las siguientes secciones, reflexionaremos sobre esta realidad, revisando ejemplos y pasajes que ilustran esta verdad. Comencemos este viaje, que desarrollaremos en 6 partes, con una mente abierta y un corazón dispuesto, recordando que todo acto de fe es una invitación a reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. Parte 1. Dios es la fuente de todo poder. Desde el principio de los tiempos, la Biblia afirma que Dios es la fuente única y soberana de todo poder y autoridad. Esta verdad se expresa claramente en las palabras del rey David en Primera de Crónicas, donde declara: «Tuya es, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti provienen la riqueza y el honor, tú gobiernas, sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza». En este pasaje, David reconoce la supremacía absoluta de Dios sobre toda la creación y el dominio de su autoridad sobre todas las cosas. David era un rey poderoso, y, sin embargo, él entendía que su posición, su éxito y cualquier fuerza que tuviera provenían de Dios y no de sí mismo. Es un recordatorio de que toda la grandeza y poder que el ser humano pueda observar o experimentar no le pertenece realmente, es un reflejo y una extensión del poder y majestad de Dios. Esta verdad no solo es aplicable en la vida de los personajes bíblicos, sino también en nuestras vidas. No es nuestra fe la que sostiene al universo, sino la autoridad de Dios. Esto nos invita a una humildad profunda y genuina, sabiendo que, aunque la fe es importante, lo que verdaderamente opera y gobierna cada aspecto de la realidad es el poder de Dios. La fe no genera ese poder, simplemente nos permite reconocerlo y vivir bajo su sombra protectora. Cuando afirmamos que Dios es la fuente de todo poder, reconocemos que Él no solo posee poder, sino que es en sí mismo la esencia de todo lo que entendemos por poder. Él es la causa primera y el sustentador de todas las cosas. Aun si no tuviéramos fe, Dios continuaría siendo quien es, inmutable, omnipotente y fiel a su naturaleza. Su poder es un atributo inherente a su ser, independiente de la respuesta humana. Esta es la razón por la cual el poder de Dios es tan confiable y seguro. No depende de nuestras fluctuantes emociones o de la cantidad de fe que podamos reunir, su estabilidad y fuerza no cambian. Esta perspectiva bíblica transforma nuestra comprensión de la fe. La fe, en lugar de ser un esfuerzo para producir o manipular el poder de Dios, es una respuesta a la realidad de su autoridad. Es una rendición y una confianza total en que, aunque no comprendamos todos sus caminos, Él tiene el control absoluto. La fe nos permite ver y descansar en esta verdad: el poder no radica en nosotros, ni siquiera en nuestra capacidad de creer, sino en Dios, quien siempre ha sido y siempre será suficiente. Parte 2. El poder de Dios es independiente de nuestra fe. La fe es un aspecto crucial en la vida del creyente, pero es esencial comprender que el poder de Dios no depende de la fe humana para existir o actuar. Pablo expresa esta idea con claridad en Romanos 3:4, donde plantea una pregunta profunda: ¿qué importa si algunos de ellos no tuvieron fe? ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, tal como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y prevalezcas cuando eres juzgado. Con esta afirmación, Pablo enseña que el poder y la fidelidad de Dios permanecen firmes sin importar la incredulidad humana. Dios es autosuficiente,
su existencia, su poder y su fidelidad no dependen de nada externo. Él actúa y es fiel a su propia naturaleza, independientemente de la respuesta del ser humano. Si el poder de Dios estuviera limitado o condicionado a nuestra capacidad de creer en Él, entonces su autoridad y soberanía estarían sometidas a la fragilidad humana. Sin embargo, Dios sigue actuando y cumpliendo su propósito, incluso en medio de nuestra duda o incredulidad. Esta verdad nos ayuda a comprender que Dios no es un ser que necesita ser activado por nuestras oraciones o nuestra fe. Dios no requiere nuestra fe para existir ni para ejercer su voluntad en el mundo. Él es el Yo Soy, Éxodo 3:14, el que existe eternamente y obra conforme a su propósito, no conforme a nuestras expectativas o creencias. Esto no significa que la fe no sea importante, significa que la fe no es el origen de la obra de Dios, sino nuestra respuesta a su poder y su fidelidad. Por ejemplo, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, encontramos en los evangelios episodios donde su poder se manifiesta aún en situaciones de incredulidad. En Marcos 6, 5, 6, se menciona que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y se maravillaba de su incredulidad. Aunque Jesús estaba asombrado por la falta de fe en su tierra natal, esto no limitó su capacidad de sanar. De hecho, sanó a quienes lo necesitaban, demostrando que su poder estaba presente incluso cuando la respuesta de las personas era de escepticismo. El poder de Dios, entonces, no está confinado a los límites de nuestra fe o percepción. Esto debería llenarnos de consuelo y humildad, ya que nuestras debilidades y dudas no disminuyen a Dios en absoluto. Él sigue siendo Dios en toda su gloria y majestad, actuando a pesar de nuestras dudas. Esta realidad libera nuestra fe de la presión de tener que hacer que algo suceda. La fe no es un esfuerzo humano para activar el poder de Dios, sino una apertura para ver su mano en acción y un reconocimiento de su soberanía y suficiencia. Dios obra en su propia autoridad y en su propio tiempo, y su poder es constante y confiable, no fluctuante o dependiente de nuestra fe. Esta certeza debe llevarnos a una adoración más profunda y a una confianza mayor en Él, recordándonos que nuestra fe, aunque importante, es solo una herramienta para acercarnos a Dios y no la fuente del poder que Él despliega en el mundo. Parte 3. La fe nos permite acceder al poder de Dios, pero no lo genera. La fe es esencial en nuestra relación con Dios, pero es fundamental recordar que ella no genera el poder de Dios. La fe es el canal a través del cual recibimos las bendiciones, pero el poder sigue siendo únicamente de Dios. En Marcos 9, 23, 24, encontramos un pasaje poderoso. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este diálogo muestra un aspecto clave de la fe y el poder de Dios. Aunque el hombre deseaba creer, reconoció sus limitaciones y pidió ayuda. La respuesta de Jesús no se basó en la perfección de la fe del hombre, sino en su propio poder y compasión. La fe es el puente entre el ser humano y Dios, pero no es la fuente de lo que ocurre cuando Él actúa. Dios no necesita que nuestra fe sea perfecta para que Él pueda obrar. De hecho, en muchos momentos, Él obra en respuesta a nuestra fe débil, imperfecta o incierta, como en el caso de este padre desesperado. El poder de Dios no depende de la intensidad de nuestra creencia, sino de su voluntad y su amor inagotable. Cuando Jesús respondió a este padre, mostró que lo que activa el milagro no es una fe inquebrantable en el ser humano, sino la gracia y el poder de Dios mismo, quien es sensible a nuestras debilidades. El papel de la fe es el de permitirnos alinearnos con lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, cuando creemos, no generamos poder en sí mismos, simplemente abrimos el corazón para recibir lo que Dios ya ha dispuesto para nosotros. Al confiar en Dios, lo reconocemos como la fuente, y esa fe nos acerca a Él,
pero sigue siendo Él quien decide cómo y cuándo actuar. Esto libera a los creyentes de la carga de tener suficiente fe o tener la fe correcta, recordándonos que nuestra relación con Dios no es una cuestión de mérito, sino de confianza en su carácter y promesas. Este enfoque nos ayuda a ver que la fe no debe convertirse en un esfuerzo humano para alcanzar un resultado específico, sino en una actitud de rendición ante la omnipotencia de Dios. Así, la fe es un acto de confianza, no una fórmula mágica que activa el poder divino. Parte 4. Actos divinos que no requirieron fe humana. Dios ha obrado a lo largo de la historia sin que su poder dependa de la fe humana. La creación del universo es el primer y mayor ejemplo de este poder. Génesis 1 describe cómo Dios habló y de la nada, todo fue hecho. La humanidad aún no existía, y no había nadie para expresar fe o creer en lo que Dios hacía. La creación misma fue un acto soberano que mostró que el poder de Dios es absoluto y no necesita la colaboración humana para manifestarse. Otro ejemplo clave es la resurrección de Jesús. Este evento, que representa el centro de la fe cristiana, fue obra directa del poder de Dios. En Romanos 8:11, se nos dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Este acontecimiento ocurrió en un momento de confusión y duda entre los discípulos, quienes ni siquiera esperaban la resurrección, y en medio de su incredulidad, Dios obró el milagro más grande de la redención. Estos ejemplos demuestran que, aunque la fe es el medio para recibir de Dios, su poder no depende de ella. Dios actúa de acuerdo con su plan y su propósito, y el cumplimiento de sus promesas no depende de que las personas crean o de que todos confíen en ellas de manera perfecta. La historia muestra que Dios interviene en el tiempo y en la creación de acuerdo a su voluntad, y aunque muchas veces usa la fe de su pueblo como medio, su poder permanece autónomo e infinito. Estos relatos de actos divinos nos recuerdan que Dios es soberano y que su poder es inherente a su ser, no una respuesta condicionada a lo que el ser humano haga o piense. Parte 5. La justicia y el poder de Dios en medio de la incredulidad humana. El poder de Dios se manifiesta también como justicia, actuando incluso en circunstancias de incredulidad y rechazo. La Biblia presenta numerosos casos en los que Dios mantiene su fidelidad a pesar de la falta de fe en su pueblo. En Romanos 3:4, el apóstol Pablo plantea esta cuestión cuando dice: ¿acaso si algunos fueron infieles, su infidelidad habrá de cancelar la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Aquí Pablo explica que la incredulidad humana no puede contradecir la fidelidad y el poder de Dios, pues Él es inmutable y cumple sus promesas a pesar de la condición de nuestro corazón. Este principio de justicia se observa en la relación de Dios con el pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. A pesar de la constante desobediencia y la duda, Dios sigue actuando para redimir a su pueblo, corrigiéndolos y restaurándolos. Dios muestra su poder en actos de disciplina, liberación y restauración, como en la salida de Egipto, donde, a pesar de los murmullos y las dudas del pueblo, Dios los guía a la libertad. Este compromiso con su justicia y fidelidad refleja el hecho de que Dios no necesita nuestra fe para obrar conforme a su carácter y propósito. La duda y el escepticismo de la humanidad no tienen la capacidad de frenar la obra de Dios, y su justicia sigue siendo perfecta, independientemente de la fe que los seres humanos puedan o no expresar. Parte 6. La fe como un puente, no como la fuente del poder divino. Si bien la fe es crucial en nuestra relación con Dios, no es el poder en sí mismo, más bien, es el puente que nos conecta con ese poder. En Marcos 9:23-24, Jesús dice: todo es posible para el que cree, y un hombre le responde: creo, ayuda mi incredulidad. Este pasaje es significativo, pues nos muestra que, aunque la fe abre una puerta hacia la acción de Dios, no siempre está exenta de dudas ni se basa en una convicción perfecta.
La fe es la disposición del corazón humano para recibir el poder y la gracia de Dios, pero es Dios quien actúa en respuesta. Esto significa que el poder no está en la medida de nuestra fe, sino en la grandeza y bondad de Dios, quien actúa de acuerdo con su voluntad. Incluso una fe pequeña puede ser el inicio de una intervención divina, ya que es Dios quien decide actuar y no el nivel de fuerza o seguridad de nuestra creencia. Así lo explica Jesús en Mateo 17:20, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, muévete de aquí allá, y se moverá, y nada le será imposible. Jesús enseña que la fe es el medio, pero el resultado es obra de Dios. Dios nos invita a cultivar una fe auténtica, aunque imperfecta, que no busca el control sobre los resultados, sino la confianza en que Él tiene el poder para actuar y decidir lo mejor. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad de creer que debemos alcanzar un nivel de fe para recibir su gracia y, en cambio, nos invita a depender de su voluntad soberana. Cuando oramos o ejercemos nuestra fe, simplemente estamos expresando nuestra disposición a recibir su poder, sabiendo que la verdadera autoridad reside en Él, no en nosotros. Reflexión final. Al reflexionar en la verdadera fuente del poder, encontramos paz en saber que no depende de nuestras capacidades, sino de la grandeza de Dios. Es su poder el que nos sostiene y nos permite vivir en plenitud, recordándonos que solo Él es digno de confianza y adoración. La fe y la oración nos conectan con Él, pero no generan el poder, porque éste pertenece a Dios y a nadie más. Gracias por acompañarnos en este recorrido de reflexión en Camino Cristiano. Te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta y compartas este mensaje, para que otros también descubran la grandeza y el poder de nuestro Señor. Que Dios te bendiga abundantemente.